Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del proyecto de la materia de electrónica y analógica de la Universidad Politécnica Salesiana. El proyecto consta de un vehículo que va de obstáculos. Mi grupo está compuesto por mi persona, Felipe Berresueta, Edison Cabrera, Pamela Novillo, Osvaldo Ortega, Paul Peralta y Jonathan Tapia. Bueno, dentro de nuestra planificación nos planteamos la idea de que era muy importante realizar lo que es un estado del arte del proyecto antes de empezar a desarrollar nuestro propio proyecto. Y a lo largo de este estado del arte revisamos gran cantidad de videos, de información en documentos de cómo es que realizan o cómo han realizado otras personas, en este caso proyectos similares. Y es por eso que entre la gran cantidad de videos que hemos podido ver, hay la mayor diferencia entre todos realmente es el sensor que va el sensor que detecta los obstáculos para evadir en este caso. Y van desde lo que son sensores de ultrasonido, sensores infrarrojos, sensores ópticos como una cámara en la que va grabando y detectando qué se puede hacer en el caso de que encuentre un objeto. La dirección comúnmente que se utiliza es la de giro de las llantas. Al girar en sentidos contrarios va a tender a girar hacia un lado, y si gira hacia al lado contrario vuelva a girar en este caso el vehículo hacia, o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Esto de manera general. Y bueno, se vio que en su mayoría, la mayoría de proyectos más se centran en lo que es el chasis y no tanto en lo que es la carrocería. En este caso nosotros vamos a enfocarnos en el chasis más como para una placa general en la que se va a acoplar todos los circuitos, elementos que se necesitan, y luego se montará lo que es una carrocería que le dé un poco de elegancia, digamos, al vehículo. Eh, Se tiene previsto que cumpla con ciertos parámetros que ya se nos planteó en clase, como es que, bueno, se tenga una línea, una trayectoria, un camino que seguir. Luego, si es que en caso hay un objeto, tenga a evadir el objeto y continuar. Aparte de esto, nos plantearemos una serie de extras que están contemplados en nuestro cronograma, de los cuales hablaremos también en futuros avances del proyecto. Ya. Eh, Como tema secundario también ya nos vamos a inmiscuir lo que es los sensores que se van a ocupar en este caso para evadir los objetos. Hemos buscado una serie de sensores, una serie de elementos que nos ayuden en esta parte, y las detallaremos de manera general para luego irlos quizá analizando y decir esto es lo que más nos conviene dentro de nuestro proyecto. Bueno, de manera general hablaremos de lo que son los sensores de ultrasonido, que en sí el sensor de ultrasonido lo que hace es emitir una frecuencia baja, que esta va a salir del sensor hacia cualquier objeto, en este caso, de acuerdo a nuestra programación, bueno, que la tendríamos que realizar con Arduino. En este caso, pondríamos la distancia en la que queremos que detecte el objeto. De acuerdo a esto, una parte del sensor lo que va a hacer es enviar la frecuencia que rebote contra una pared o un objeto o lo que sea, y retorna a la señal. Cada sensor en este caso se sabe la velocidad con la que va a emitir estas frecuencias. Al saber la velocidad, se puede, bueno, de acuerdo a la velocidad, al tiempo que tarda en retornar, se calcula la distancia que está el objeto. Esto utilizando fórmulas básicas de física, que bueno, eso lo realiza ya el componente. Y bueno, de manera general podemos ver datos característicos, en este caso de un sensor de ultrasonido, el SRF04, que bueno, podríamos decir que de acuerdo a lo que nos ha analizado es la mejor opción debido a su costo y debido a la disponibilidad dentro del mercado. Por ahora se tiene como la mejor opción. Se tendría que analizar un poco más dentro
las tiendas en las que se ofertan este tipo de productos aquí en la ciudad. Bueno, en este caso el sensor, como podemos ver, aquí tenemos el emisor y el receptor, bueno, en este caso el emisor y el receptor de las frecuencias y los pines de conexión. Eh, para que se pueda analizar un poco mejor, lo que haremos es hacer un poco más pequeño ahí, ya, ahí sí. Ya, como les decía, el sensor de ultrasonido es RF04, que tiene la parte de receptor y la parte del emisor, en las cuales se va a enviar las frecuencias, y la parte del conexionado. Tenemos unas características, bueno, las más básicas dentro de este sensor, como por ejemplo el voltaje de funcionamiento es de alrededor de los 5 voltios, la corriente en funcionamiento está en 50 miliamperios, en espera está alrededor de los 30 miliamperios, lo que es la frecuencia de 40 kHz. Normalmente esto va a funcionar la mayor eficiencia a un ángulo de 15 grados, el cual va a detectar la distancia, lo que rebota la frecuencia con mayor eficiencia. Se tiene la detección de distancia, que está alrededor se podría detectar desde los 2 centímetros hasta 4 metros de distancia el objeto, con una precisión de 2 a 3 milímetros que podría darse de falla como máximo. En este caso, el pin de conexión se tiene el VCC, que iría directamente a 5 voltios de corriente continua, que se podría, bueno, realizar ya en la placa y de acuerdo a nuestra alimentación, que podría ser una pila, una batería, de acuerdo a lo que utilicemos. El trig, que es la emisión o disparo del ultrasonido, que da la indicación para que se dispare el ultrasonido. El edge, que es el que recepta en este caso el sonido, la emisión, o el que da la señal de recepción de ultrasonido, y que en este caso daría la distancia, y también lo que es la toma de tierra, que es el GND. También hemos analizado otro tipo de sensor de ultrasonido, que es el SRF05, el cual, como podemos ver, bueno, de manera general tiene dos modos de conexión con 4 pines, similar al HCSR04, o con 3 pines inclusive, en un segundo modo de conexión, ya no, que lo veremos cómo está dispuesto. El primer pin, en este caso del modo 1, es de 0 voltios, el segundo no se conectaría, el tercero tiene lo que es la entrada del disparo, el siguiente la salida del eco, lo que serían los 5 voltios de alimentación. En el caso de acá, los dos primeros estarían alimentados a 0, el tercero sería la entrada de disparo, que a la vez funcionaría también como la recepción, y lo que sería, bueno, el siguiente no se conecta, y el siguiente funcionaría como alimentación igual de 5 voltios. De manera general, las características de este sensor, como se puede ver, el voltaje va a ser de 5 voltios, la corriente es mucho menos, que va desde los 10 miliamperios en espera y 40 miliamperios en funcionamiento. La frecuencia similar a la anterior, de 40 kHz, el ángulo más efectivo de 15 grados, y una detección de la distancia desde 1.7 centímetros a 400 centímetros, con una precisión de alrededor de 0.3 centímetros de falla como máximo, digamos. Igual, como ya les explicamos, los pines de conexión similar al anterior, o en este caso que tiene 3 entradas. Se tiene además un tercer sensor de ultrasonido, el cual es el HCSR08, que bueno, este más va a tener como función, o se conecta en este caso a un bus, el cual va a emitir las señales procesadas antes o se va a procesar antes de llegar a una reina en este caso. Se tiene lo que en este caso, bueno, las características básicas de este elemento, que es el voltaje igual de 5 voltios, una corriente de 3 miliamperios hasta 15 miliamperios. Podemos ver que este se reduce bastante lo que es la corriente. La frecuencia igual va a ser de 40 kHz, un ángulo efectivo de 15 grados, y la detección de distancia es incluso hasta mayor, desde 3 centímetros hasta prácticamente los 6 metros,
con una precisión de alrededor de 0.3 centímetros. En este caso, como ya les habíamos explicado, como ya se había explicado, en este caso el pin de conexión, el VCC que iría a los 5 voltios de alimentación, el SDA que viene de la señal del bus del I2C que se maneja con este ultrasonido, el SCC que viene de la señal del bus del I2C, el NC que en este caso no se conecta y el GND que es la toma a tierra. Bueno, en general de los sensores de ultrasonido, como ya habíamos explicado, el que nosotros vimos más conveniente, incluso por su disponibilidad en el mercado, es el SRF04, pero se necesitará hacer un análisis más profundo para adquirir o para ver si es que es realmente el que más nos sirve. Esto dentro de lo que es sensores de ultrasonido. Ahora si nos planteáramos la idea un poco más ambiciosa de que se podría manejar como sensores que detectan, en este caso, objetos para poder evitarlos, se puede utilizar lo que es un módulo de cámara o, por ejemplo, el OB7670, que es el que tenemos en la imagen, y el cual tiene una serie de igual elementos que se conectan, como se puede ver a la par, va conectado a una serie de elementos. Acá está cada descripción a qué va conectado cada elemento, como es el caso del BDD, que es de tipo suministro, que va a una fuente de alimentación, el GND, que es el que se cierra el circuito a tierra, el SDIOC, que es de entrada, en este caso de un reloj de SCCB, también lo que es el SDIOD, que es de entrada y salida igual de datos, en este caso la parte del SCCB, lo que es la sincronización vertical, sincronización horizontal, que se necesita para la imagen, lo que sería el reloj de píxel, lo que son relojes de sistema, que todos estos elementos, de acuerdo a nuestro proyecto, se deberían analizar hasta qué punto es necesario conectar todos los pines o qué pines se podrían incluso omitir. Lo que son las salidas del DO al D7, que son las salidas de video en paralelo, que van a ir detectando por píxeles, en este caso lo que se desea procesar, lo que es el pin para lo que es reiniciar en este caso la cámara, o el pin para apagar en este caso también la cámara. Bueno, de manera general, cómo se utiliza un módulo de cámara o cómo se podría incluir esto dentro de nuestro proyecto. Se analiza que se podría detectar en este caso imágenes y procesarlas de manera de píxeles, realizando una cuadrícula dentro de toda la imagen, y de acuerdo a la variación posiblemente de color, de tonalidades que se va a tener, se podría realizar mediante una red neuronal que detecte estos elementos y se pueda diferenciar entre un objeto que está obstaculizando el paso, o en este caso nuestra carretera, para que se pueda guiar y mantener dentro del circuito que se espera que se maneje el vehículo. Este es un tanto ambicioso debido a que combina redes neuronales con el lenguaje de programación de lo que es Arduino, que normalmente, o que eso ya está planeado, utilizar lo que es el Arduino. Bueno, específicamente el Arduino Due, que es el que en este caso vamos a disponer nosotros para el proyecto, y todo esto realizar sí va a ser un poco más, digamos, difícil en este caso de que utilicemos, de que se decida como grupo utilizar lo que es el módulo de la cámara. Bueno, tenemos una serie de características como los voltajes de operación, que es de 3.3 voltios en corriente continua, consumos de energía de alrededor de 60 miliwatts, la corriente en espera, que sería de menos de 20 microamperios, y bueno, en este caso de la cámara, el OBS7670, transmisión de datos de 8 bits, lente óptico de un 16avo de pulgada, un ángulo de visión de 25 grados, lo que es la resolución, en este caso es cámara VGA, nada más, una sensibilidad de 1.3 luxes por segundo. Tenemos la señal de ruido de 46 decibeles, un rango dinámico de 52 decibeles, el modo de vista va a ser progresivo en este tipo de cámara, y bueno, una serie de datos que se tiene de este elemento que se podría analizar
para el proyecto. Tenemos en este caso 8 módulos de 8 sistemas sensores de cámara, que es el OB2640, que bueno, aquí tenemos una serie de características. Como se puede ver, la calidad de la imagen es mucho mejor ya, desde 1600 por 1200 píxeles, un obturador que es de persiana enrollable, un lente de un cuarto de pulgada, la velocidad de procesador de imágenes de 8 MHz, digamos megahertz, bueno, el buffer de alrededor de 384 kilobytes. La temperatura que se puede trabajar con esto es de menos 10 grados centígrados o más 55 grados centígrados. El consumo de energía normal de 5 voltios en modo de potencia bajo, o se puede utilizar hasta 5 voltios con 20 miliamperios. Y bueno, acá se tiene también los pines de conexión. En este caso tiene un VCC, un GND, que son los que alimentan al circuito. En este caso, los demás pines que nos van a ayudar con lo que es la detección de la imagen, y una serie de elementos que posee, en este caso, que se podría hacer con la cámara, que como dije en el caso anterior, se debería analizar y ver hasta qué punto que se necesita de acuerdo a nuestro proyecto. En el caso de que utilizáramos una cámara como sensor de detección de objetos, que realmente sería un proyecto muy ambicioso debido a su complejidad. Por otro lado, tenemos en el caso de una opción, un sensor infrarrojo, el FC51, que, bueno, de manera general, ¿cómo funciona un sensor infrarrojo? Se tiene un LED que es el que emite, en este caso, la señal infrarroja, que no es detectable por el ojo humano, y similar a los de ultrasonido, se envía, choca contra el objeto, en este caso que se va a detectar, y retorna hacia la otra parte del LED, que es el receptor, el cual va de acuerdo a la velocidad y va a detectar la distancia en la que está el objeto. En este caso también se podría programar para qué distancias son las que se necesita. Como características básicas de este elemento tenemos un voltaje de funcionamiento de 3.3 voltios hasta 5 voltios, un ángulo de detección de 35 grados, y las terminales de conexión que van lo que sería la salida, señal del medio, bueno, en este caso la parte del medio, el GND, que es a tierra, y lo que sería el VCC de alimentación, que se tendría dentro de la parte del infrarrojo. Esto de manera general. Lo que se ha conversado con el grupo es que se debe analizar muchos parámetros que se va a plantear para las siguientes semanas, en las que, por ejemplo, si utilizamos sensores de ultrasonido, sería interesante poner 3 sensores, en los cuales obviamente en primera instancia el primer sensor va a detectar el objeto y va a hacer que en este caso se pare o emite movimiento, y hacer una secuencia en la que a lo mejor, si es que se tiene 3 sensores de ultrasonido, al detectar un objeto entre el de la izquierda y el del centro, el objeto va a tender a virarse hacia la derecha, el carro hacia la derecha, y si detecta entre el del centro y la derecha, va a tender a girar hacia la izquierda, como opción en el caso del ultrasonido. En el caso de la cámara sería, bueno, de una manera, se podría decir que una vez que se logra ya la programación, esto no habría inconveniente, debido a que la cámara va a enfocar y va a saber el punto en el que debería, a qué lado debería girar para tener mejores resultados, más rápido el vehículo pueda girar. O a la vez en el sensor del infrarrojo, que se podría colocar igual 3 para, en este caso, detectar el objeto con los dos, y el otro que sea guía para saber hacia qué lado va a girar. Y bueno, esto sería un avance de lo que se ha realizado como parte teórica del proyecto en general. Bueno, se fue a averiguar ya si es que hay disponibilidad de algunos elementos. De la mayoría se tiene disponibilidad del mercado en la ciudad, pero igual más se debería diferenciar en cuanto a la facilidad para nosotros como estudiantes de conectar un sensor o otro, que al final va a ser la misma situación, va a manejarse de la manera distinta. Hay que tener en cuenta muchas situaciones que nos pueden afectar, como el caso de luz para lo que sería la cámara, mientras mayor luz o menos luz, por lo que sería un inconveniente también.
A diferencia de sensores de ultrasonido, que es muy diferente o muy distante a la luz, va a tener igual respuesta, en este caso sensores de ultrasonido. Eh, bueno, dentro del cronograma, esta es la parte que se me ha designado de parte del jefe de grupo hacia mí para lo que sería el primer avance del proyecto. Eso sería todo y muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.